Realidad lingüística del Perú. Es un tema que ya hemos visto el año pasado con cierta amplitud, porque abarcó el año pasado nuestro tema sobre definiciones lingüísticas también, ¿sí? Sobre causas y consecuencias del multilingüismo en el Perú. ¿Recuerdas eso el año pasado, no? Ahora vamos a ver solamente la parte que corresponde a la realidad lingüística del Perú, ¿ya? Realidad lingüística del Perú. Recuerda que como cada sesión tiene un objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo es que usted pueda conocer la variedad lingüística del cual dispone nuestra nación y, por supuesto, valorar este multilingüismo, ¿ya? Recuerda que nosotros debemos valorar nuestras lenguas autóctonas, ¿ya? Justamente para que no desaparezcan. ¿Por qué no desaparezcan? Porque tú sabes que nosotros observamos el mundo desde el punto de vista de nuestra lengua. Observamos el mundo desde el punto de vista del castellano, por ejemplo. Observamos el mundo desde el punto de vista quechua. Observamos el mundo desde el punto de vista aymara. Y cada mirada del mundo es una mirada diferente, es una mirada distinta, enriquecedora, ¿ya? Muy bien. Dicho ello entonces, vamos a empezar sobre la realidad lingüística del Perú. A ver, antes de ello, debo recordar algo. Mira, a ver, realidad lingüística del Perú. Nuestro Perú, nuestro país es un país multilingüe y pluricultural. ¿Qué quiere decir multilingüe? Que cohabitan dentro de su territorio muchas lenguas, múltiples lenguas. Eso se debe a la abundancia de o a la proliferación de culturas, ¿ya? Cada cultura diferente tiene su propia lengua. Como consecuencia, se produce este multilingüismo. A ver, dicho ello, entonces vamos con la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Nociones básicas. Idioma. El idioma es la lengua oficial de una nación. En el caso del Perú, según la Constitución, ¿ya? Son lenguas oficiales, ¿de acuerdo? El castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas amazónicas, ¿de acuerdo? Recuerda que el sentido de este artículo y de nuestra Constitución es de inclusión. Se trata de incluir a todos los hablantes en sus diferentes lenguas, ¿ya? De nuestro territorio. Ahora, familia lingüística, ¿a qué llamamos familia lingüística? Llamamos familia lingüística al conjunto de lenguas que tienen una en común, que se originan a partir de una sola lengua. Por ejemplo, en la familia lingüística del romance, ¿ya? Aglomera o aglutina a todas las lenguas que tuvieron o se originaron del latín vulgar, ¿ya? Así, por ejemplo, de la familia lingüística de romance tenemos el castellano, el francés, el italiano, el portugués, etcétera, etcétera. ¿Por qué pertenecen a la misma familia? Porque tuvieron el mismo origen, se originaron del latín vulgar. A eso se refiere con familia lingüística, ¿ya? Familia lingüística. A ver, nota importante, en el caso del Perú, sobre la realidad lingüística del Perú, tenemos en total 19 familias lingüísticas, ¿ya? 19 agrupaciones lingüísticas, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Mira qué tan abundantes pueden ser las lenguas dentro de nuestro territorio. Si son 19 familias lingüísticas y cada una de las familias tiene a su vez muchas lenguas, aglomera, aglutina muchas lenguas. A ver, seguimos. Realidad lingüística del Perú, ¿ya? Nociones generales. Ya vimos que en qué consistía el idioma, a qué se refería la familia lingüística y cuántas familias lingüísticas teníamos dentro del Perú. A ver, aquí te voy a pedir que observes con detenimiento la página 225 de tu libro. Tienes ahí un cuadro, ¿ya? Observa la página 225 de tu libro. ¿Listo? Observa la página 225 de tu libro. ¿Ya? ¿Estás ahí? A ver, ¿listo? Esta página. ¿Ya? Yo la tengo en forma de foto. El profesor me la ha mandado en forma de foto. A ver, todos ahí entonces. Dice Realidad Lingüística del Perú. Observe esa página. Tienes por un lado las columnas que corresponden a las familias lingüísticas, por otro lado tienes la columna que corresponde a las lenguas que aglutinan o pertenecen a las familias lingüísticas y una tercera columna, los lugares donde se usan esas lenguas, ¿ya? Los departamentos o lugares donde
se usan dichas lenguas. Así, por ejemplo, tenemos en primer lugar, tenemos la familia, a ver un momentito que esto no se ve. Aquí está. Tenemos la familia Aragua, ¿sí? Que comprende a la lengua culina, la cual se habla en el departamento de Ucayali, ¿ya? Se habla en el departamento de Ucayali. ¿De tú que tienes ahí algún mapa o puedes observar en el internet algún mapa, puedes ubicar dónde queda el departamento de Ucayali? Ahí se habla la lengua culina, que pertenece a la familia Aragua, ¿ya? De la familia Aragua tenemos el Ashaninka, tenemos el Quiquinte, tenemos el Chamicuro, Iñapari, Machiguenga, Nanti, Nomaxigenga, Resígaro, Yanesha y Guine. El más importante, la Xaninca, mira, ¿en qué lugares se habla? En Junín, en Pasco, en Ucayali, en Apurímac, en Ayacucho, en Huánuco, Cusco, Loreto y hasta en la región de Lima. ¿Ya? En el departamento de Lima también se habla Xaninca. Otra lengua importante aquí es el Machiguenga. El Machiguenga se habla en el Cusco, en Madre de Dios, en Ayacucho y también en la ciudad de Lima. ¿Ya? Otra de las lenguas es el Yanesh, se habla en departamento de Pasco, Junín, Huánuco, etc. Y el Guine en Ucayali, Cusco, Madre de Dios, Loreto. Estas lenguas entonces se hablan, se utilizan en estos departamentos. Pertenecen a la familia lingüística Aragua. ¿Ya? Dicho ello, números, siguiente de familia tenemos la familia Aru. La familia Aru comprende las lenguas andinas, Aymara, Cauqui y Jacaru. ¿Ya? Los tres son importantes. En el caso de la Aymara, se dice que tenemos más o menos aproximadamente cerca de, sí, en la región del Altiplano es el lugar donde general, está difundida esta lengua. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, en Puno, en Moquegua, en Tacna, en Madre de Dios y también en Departamento de Lima. ¿Ya? Se usa esta lengua, el Aymara. Luego tenemos el Cauqui, se habla en las serranías de Lima. El Jacaru también se habla en las serranías de Lima. Una acotación aquí en el caso del Jacaru, es una lengua en extinción, ¿ya? Tiene menos de 100 hablantes, ¿ya? En la zona de Tupe, en las serranías de Lima. Se dice que el Jacaru solamente en ese lugar la usan los ancianos, es decir, si es que no se delega, no se enseña esa lengua en las próximas generaciones, es muy probable que desaparezca. ¿Ya? Es muy probable que desaparezca, es una lengua en extinción. Luego tenemos el caso de la familia Bora. La familia Bora, palomera o incluye a la lengua del mismo nombre, Bora, que se habla en la zona de Loreto. Luego tenemos la familia Cahuapana, que incluye al Chaguahuita, perdón, Chayahuita, el Jebero. ¿Ya? El Chayahuita se habla en Loreto, Junín, y el Jebero se habla en Loreto. Luego tenemos la familia Kandoshi, que agrupa al Kandoshi Chapra, que se habla en Loreto también. El Arambut, que engloba, contiene a la lengua con el mismo nombre, Arambut, se habla en Madre de Dios y en la zona del Cusco. ¿Ya? En la familia Huitoto tenemos el Huitoto y el Ocaína, se habla en la región de Loreto también. Luego tenemos la familia Jíbaro. La familia Jíbaro engloba al Achuar Chihuar, al Aguajún y al Huampis. Se habla en la región de Loreto, el Aguajún en Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, etc. ¿Sí? Otra de las familias es la familia Pan. Incluye las lenguas Amahua, Capanagua, Isconagua, Cachibo, Cacataibo, Cachinagua, Matzes, Sharanagua, Shipibo Conibo, Yaminagua, Yora, etc. ¿Ya? Son las lenguas entonces que aglutina esta familia, la familia Paro. Todas estas lenguas, ya podemos inferir que tuvieron el origen o se originaron de la lengua Paro. Ahora, el Amagua, ¿ya? Se habla o se usa en la región o departamento de Ucayali, Madre de Dios, el Capanagua en Loreto, el Isconagua en Ucayali, mira, ve, todos son Nahua, 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 ¿verdad? Muy bien, entonces ya te dice algo, puedes aprenderlo a No, partir de bueno, ahí. bueno. El Cachibo Cacataibo, Ucayali, Huánuco, el Shipibo Conibo en Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Lima, incluso está Lima, ¿no? Y así tenemos diferentes lenguas usadas en diferentes departamentos, ¿ya?
Luego tenemos la familia Peba-Yagua, incluye la lengua Yagua que se habla en Loreto, el quechua, con atención aquí, el quechua, familia quechua, en todos los lugares, a excepción de Tacna. ¿Ya? En todos los departamentos he encontrado hablantes del quechua, a excepción de Tacna. Tacna no presenta ningún hablante del quechua. Luego tenemos el chimaco, con el urarina en Loreto, el tacana con eseja en Madre de Dios, el ticuna con ticuna en Loreto, el tucano, que aglomera al orejón y al secoya, que se habla en Loreto. ¿Ya? El tupsi guaraní, el tupi guaraní, que engloba el Cocama Cucamilla y Alomagua. Se habla en Loreto, Tayali. ¿De acuerdo? A ver, por favor, apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. A ver, vamos a silenciarlo. Hay un... Muy bien, sigo. Luego tenemos a la familia Tupi-Guaraní, ya dije, al Zaparo por último, ¿ya? Que incluye al Iquito y al Taushiro. Se habla en la región de Loreto. Entonces, repasa, estudia este cuadrito que te va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Es más, después de colocar el título, vas a copiar este cuadrito en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces con lo que estábamos explicando. Hay algunas cuestiones que debes saber acerca de la lengua quechua o las lenguas andinas. ¿Ya? A ver, presta atención. Nos quedamos ahí entonces donde dije, ¿no? En el Perú existen 19 lenguas. Avanzamos acerca de algunas particularidades de las lenguas andinas o lenguas, en este caso tenemos lenguas amerindias. ¿A qué le llaman lenguas amerindias? A todas las lenguas autóctonas del continente americano. ¿Ya? Todas las lenguas autóctonas del continente americano. ¿De acuerdo? Muy bien, un momentito, ya te muestro el título y lo que vas a copiar lo voy a repetir, ¿ya? A ver, en las lenguas amerindias, decíamos, son propias del continente americano, nacieron, se originaron en el continente americano, muchas de ellas, a causa de la diglosia, se han ido extinguiendo, ¿ya? ¿Qué quiere decir la diglosia? Es que se deja de usar, se deja de hablar, por diversas razones, ¿ya? Por diversos motivos. Muy bien, realidad lingüística del Perú es el título. Ahora, también dice, se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. ¿Ya? En el caso del Perú, se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. ¿De acuerdo? A ver, seguimos entonces viendo particularidades de las lenguas amerindias. Vamos a ver ahora las lenguas andinas. La familia quechua. La familia quechua es una lengua amerindia, perdón, es la lengua amerindia más hablada en el Perú y en Latinoamérica. ¿Ya? Es la lengua más hablada en el Perú y en Latinoamérica. Dice, en total tenemos aproximadamente 5 millones de hablantes del quechua, ¿ah? Frente a 3 millones del guaraní, del aymara, 1,5 millones, y del nahual, 1 millón. Entonces, en el Perú tenemos 5 millones de hablantes que usan el quechua, ¿ya? Para comunicarse. Decimos también que es una lengua ágrafa. ¿Por qué es una lengua ágrafa? Porque no tiene una escritura propia. Lo que se ha creado en la actualidad es una adaptación del castellano para representar los sonidos quechuas. ¿Ya? Eso no quiere decir que tenga su propia escritura. El quechua no tiene su propia escritura, sino que se ha adaptado al castellano a esta lengua para representar. ¿Ya? A ver, seguimos. Además, otra particularidad es que el quechua presenta un acento fijo. Todas las palabras son graves. Todas las palabras serán graves. ¿Ya? Además, el quechua solamente posee 3 vocales, la A, la I y la U. ¿Sí? Muy bien. Son algunas de las particularidades de la lengua quechua. A ver, vamos a ver otras particularidades de esta lengua. Dice, a ver, es una lengua aglutinante, incorpora dentro de una sola palabra artículos y preposiciones. Mira, a ver, yo digo, maitatax riscanqui. Dentro de estas dos palabras he dicho todo esto. ¿A dónde estás yendo? Dentro de estas dos palabras he incluido, he aglutinado las preposiciones y los verbos, además de los adverbios. Entonces, por eso decimos que es una lengua aglutinante, ¿ya? No te olvides de eso. Se habla en casi todo el Perú, sí, pues se habla en casi todo el Perú, ¿ya? A ver, esto de acá no está actualizado. En la actualidad sí ya se habla en La Libertad, en Tumbes y en Piura. Se han encontrado hablantes.
El lugar donde no se han encontrado hablantes hasta la actualidad es en Tacna, ¿ya? En Tacna. Además, el quechua se habla en otros países, se habla en Chile, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, Ecuador y Argentina, pero culturalmente o tradicionalmente se usa en los países como Perú, en Ecuador y en Bolivia. ¿De acuerdo? Son los tres países donde de manera tradicional y cultural se usa el quechua. ¿Ya? Seguimos entonces, a ver, vamos a ver ahora sobre otra de las familias, perdón, las variantes que tiene el quechua. El quechua tiene muchas variantes, ¿ya? Hay quechua sureño, quechua del centro, quechua del sur. Es más, cada una de las variantes tiene un nombre, como el quechua huayhuash, que se habla en la región de Lima, en Junín, en Pasco, en Ancash, en Huánuco, centro del Perú. ¿Ya? Tenemos el quechua huampuy, que se habla en el norte, en el sur y en la zona de la selva. ¿Ya? Son dos variantes de la familia quechua, digamos que son dialectos de la familia quechua. Ahora, ¿cuál es el más prestigioso, el más usado de los dialectos quechua? El más usado, el más enseñado en diversos institutos de idiomas es el quechua sureño, ¿ya? El quechua ayacuchano, ¿de acuerdo? Es el más, digamos, prestigioso, entre comillas. ¿De acuerdo? Muy bien, acerca de teorías sobre el origen del quechua, tenemos tres teorías. La de Cerrón Palomino, quien argumenta motivos políticos. ¿Ya? Él dijo que el quechua surgió en Pachacamac. ¿Por qué? Por ser el centro político de los incas. Como era un centro político de los incas, él infiere que pudo haber surgido en esta zona la lengua quechua. Luego tenemos la teoría de Alfredo Torero, quien argumenta motivos económicos. Dice, el quechua surgió en Chincha a causa de ser el lugar donde existía mayor actividad económica, ¿sí? En los valles de esa zona. Luego tenemos la teoría de Ruchadi, ¿ya? La descubridora o estudiosa de Caral. Dice, el quechua surgió en Caral, dice, por ser la primera civilización en América. ¿No? Puede ser algo obvio, ¿no? Si es la más antigua, ¿no? Es probable que haya nacido ahí el quechua. Entonces, son tres teorías sobre el origen del quechua. ¿Ya? Muy bien, dicho ello entonces, pasemos ahora a otra de las familias de las lenguas andinas. Ya vimos el caso del quechua. Vamos a ver de la familia Aru, que comprende al aymara, al cauqui y al jacar. El aymara se usa básicamente en la zona del altiplano, Puno, Moquegua, Tacna, Chile, Bolivia, ¿ya? Toda esa zona o esa región. El cauqui se habla en las serranías del departamento de Lima, en la zona de la provincia de Yauyos, ¿ya? Luego también tenemos el jacaru, también se usa en esta misma región, en la zona de Yauyos. Es una lengua, como te dije, en peligro de extinción, sobre todo en la ciudad de Tupe, en el pueblo de Tupe, ¿ya? En las serranías de la ciudad de Lima. Se cree, como te dije, que hay menos de 100 hablantes y la mayoría de ellos son ancianos. Es decir, si es que esa lengua no se enseña a las siguientes generaciones, es posible que dentro de unos años desaparezca, ¿no? Se extinga. Muy bien, eso es en cuanto a la familia Aru. Luego tenemos aquellas lenguas que ya se extinguieron en diversos periodos de nuestra historia. ¿Sí? Tenemos así, por ejemplo, el cholón, el moche, el tayana, el cuyel, el sechura, el olmos, el puquina, que generalmente se hablaban en la región norte, ¿ya? En la región norte. Estas lenguas están extintas ya. Por diferentes motivos se extinguieron, generalmente por la diglosia. Se dejó de hablar. ¿Ya? Luego tenemos la clasificación de las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son todas aquellas lenguas que no nacieron dentro del continente americano. Así tenemos el caso del castellano peruano, ¿ya? Es una lengua no amerindia. Así, por ejemplo, tenemos el italiano, el japonés, el francés, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso del castellano tenemos diferentes dialectos. Tenemos el dialecto castellano andino, el castellano ribereño. El castellano andino a su vez se divide en castellano andino propiamente dicho y el castellano altiplánico, la zona de Puno, ¿ya? De Arequipa, la zona de Tacna. Y también tenemos el castellano del litoral o Andes occidentales, es decir, las serranías de
Lima, por ejemplo, las serranías de los departamentos de la costa, ¿ya? Entonces, tres vertientes del castellano andino. Castellano andino propiamente dicho, o sea, en la misma región andina, es castellano altiplánico, aquel que se habla en la región de Puno, el castellano litoral o Andes occidentales, aquel que se habla en las serranías de los departamentos de la costa, ¿ya? Luego tenemos el castellano ribereño. El castellano ribereño también se divide en dos dialectos. El castellano del litoral norteño y central y el castellano amazónico. Castellano amazónico, te dice eso el nombre, ¿verdad? Se usa básicamente en la región que abarca la Amazonía, ¿ya? Digamos Loreto, Iquitos, etc. El castellano del litoral norteño y central se habla en las riberas del Océano Pacífico, ¿ya? Digamos el castellano limeño estaría por aquí, el castellano iqueño estaría por aquí, ¿ya? Castellano del litoral norteño y central. Entonces, son algunas de las variantes o dialectos del castellano peruano. Ahora, acerca de algunas particularidades de nuestro castellano peruano, ¿sí? A ver, abre tu librito en la página 226, 226, ¿ya? Necesito que te ubiques en la página 226, ¿listo? Estamos ahí, 226, ¿ya? Esta página. En la En el ejercicio número 3, donde dice, escriba un ejemplo según el rasgo característico del castellano peruano. ¿Observas ahí? ¿Sí? ¿Lo observaste? ¿Lo encontraste? 226, ejercicio 3. Escriba un ejemplo según el rasgo característico del castellano peruano. ¿Ya? Muy bien. Letra dice, confusión entre las vocales, ¿sí? La E por la I o la O por la U. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse en el tema anterior, verdad? No, perdón, en el tema del multilingüismo. Cuando un quechua hablante quiere pronunciar señor, ¿sí? Señor, ¿cómo pronuncia? Él no pronuncia señor, ¿sí? Sino que dice señor. Ese sería un ejemplo que deberías colocar al costado, ¿no? Un ejemplo de confusión de vocales E por la I y la O por la U. En lugar de decir señor, dicen señor. Luego dice, edición de la D, ¿ya? En posición intervocálica y final de palabra. ¿Has escuchado cuando dicen pasado, verdad? Y a muchas personas no dicen pasado. ¿Qué dicen? Dicen pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de la elisión de la D, es decir, evitan pronunciar la D, ¿ya? Muy bien, ese es un ejemplo entonces. Luego tenemos la caída de la R, ¿ya? La caída de la R. En muchos dialectos no suele pronunciarse la R, ¿ya? Muchos casos, por ejemplo, a ver, sobre todo en el castellano de Centroamérica. ¿Has escuchado cómo pronuncian la R? Bien, en muchos de ellos lo hacen en forma de L, ¿no? ¿Sí? A ver, por ahí seguramente se te va a ocurrir un ejemplo. Tú que escuchas muchos, música de cantantes centroamericanos, ¿verdad? Por ahí en el reggaetón se suele usar mucho eso, ¿no? Seguramente vas a recordar alguno de esos ejemplos, ¿no? Donde en lugar de la R pronuncian la L, ¿ya? En la letra D dice la presencia del ceseo y el yeísmo. ¿En qué consiste el ceseo? En que nosotros no pronunciamos la Z, ¿sí? No pronunciamos el sonido o el fonema Z, sino que decimos o pronunciamos o lo pronunciamos en forma de S. No decimos zapato, decimos zapato. A eso le llamas ceseo, ¿ya? En el caso de yeísmo, se produce cuando queremos pronunciar el sonido o el fonema L, ¿ya? Elle, por ejemplo, los de la región andina suelen pronunciar cuando dicen llama, ellos dicen llama, dicen, ¿no? Llama. En cambio nosotros, el castellano costeño, usa el yeísmo, se produce el yeísmo. En lugar de decir llama, dicen llama nada más. ¿Ya? A eso le llaman yeísmo entonces. Hay que poner ejemplos, aquí ya te dije dos. ¿Ya? Ya te dije dos ejemplos. Luego, uso de diminutivos y aumentativos. Has escuchado, ¿no? Por ahí dice papito, amiguito, mamita, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de uso de diminutivos y de aumentativos. Dice, ¿no? Hay un rocón, dice, ¿no?
hoy vas a cenar un sopón, dice, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, luego tenemos el uso de artículos delante de pronombres propios, dice la Juana, el Aymar, dice, ¿no? El Hugo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tienes uso redundante de posesivos. Su tía de mi, sí, dice, su tía de mi amiga, dice, ¿no? Su hermano de mi amigo. Usan doble posesivo, ¿ya? Alteración del orden sintáctico, dicen, de la selva a su fiesta. ¿Has escuchado eso, no? Muy bien. Por ahí dice, combinación de adverbios de lugar con preposiciones. Combinación de adverbios de lugar con preposiciones. ¿Ya? Dicen, ¿en dónde? Dice, ¿no? En algunos casos. Eso sería un ejemplo de la combinación de adverbios de lugar y preposiciones. A ver, para que no nos gane el tiempo, vas a desarrollar las páginas que corresponden a este tema, ¿ya? No olvides pasar el cuadrito que te mencioné, el cuadrito que te mencioné está en la página anterior, debes pasarlo a tu cuaderno, este cuadro debe estar en tu cuaderno, ¿ya? Y desarrolla las páginas que corresponden a la práctica dirigida, que está en la página 226, 227, y lo falso con respecto a la realidad lingüística del Perú. Letra A. En el Perú existe actualmente un total de 18 familias lingüísticas. Como tú has podido observar en el cuadrito anterior, no son 18, son ¿cuántos? A ver, aquellos que suelen participar. Vamos a escuchar, pero vamos a leerlos. Entonces, la 1 es falso, correcto, son 19 familias. Muy bien, Valentín. Bien ahí, Freddy, son el falso. A ver, letra B. No existen quechohablantes nativos en Tacna. No existen quechohablantes nativos en Tacna. ¿Qué pusieron ahí? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Verdadero entonces. Vamos con la letra C. Dialectos de algunas lenguas amazónicas del Perú se hablan en Brasil y Ecuador. A ver. Verdadero, verdadero también, correcto, muy bien, están atentos ustedes. A ver, verdadero entonces. Eh, Luego dice, letra D. Actualmente la familia Aru está formada por el Aymara, Cauqui y Jacaru. ¿No es verdadero? Verdadero, muy bien, Hugo. Verdadero de toda verdad. A ver, letra F. Las lenguas amerindias, perdón, me estoy salteando. La siguiente dice, en el Perú solo existen variedades quechuas en la región andina. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? En el Perú solo existen variedades quechuas en la región andina. No, también se habla variedades en la selva. Sí, estoy leyéndolo, Fred. Es correcto. Muy bien, falso entonces. Siguiente, letra F. Las lenguas amerindias de la costa, Mochica, Olmos, Sechura, Tayana, Culi, están extintas. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, usted que estuvo atento a la explicación. Aquellas lenguas que se hablaban. Es verdadero. Muy bien. Es verdura. Correcto, Aymar. A ver, siguiente. Antes de la conquista, letra G, no se respetaba el uso de las lenguas locales. No se respetaba el uso de las lenguas locales. O sea, los incas, cuando conquistaban un pueblo, imponían la lengua quechua. Falso, muy bien, es correcto, Hugo. Eso es falso. Ellos sí respetaban las lenguas de cada pueblo. Luego siguiente dice, H, el castellano es considerado el único idioma oficial del Perú. Falso de toda falsedad, ¿verdad? Muy bien, es correcto. Muy bien, falso. Falso entonces, Freddy, es correcto. Letra I. La mayor complejidad lingüística se encuentra en la zona amazónica. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Está bien, es verdadero. En la letra I, letra J, la relación entre el castellano y las lenguas nativas es la relación entre el castellano y las lenguas nativas es asimétrica por factores extralingüísticos. Verdadero, correcto, ¿no? Muy bien, es decir, por discriminación en algunos casos, ¿no? A ver, número 2, relacione correctamente. Vamos a relacionar correctamente. Déjame achicar un poquito esto. Listo, un poquito más. Ahora sí. Relacione correctamente. Aquí quiero también tu participación. Vamos a ver, familia lingüística con mayor distribución geográfica en el Perú. ¿Con qué relacionaron? Letra A. ¿Con? A ver, ¿quién relacionó ahí? Con quechua, muy bien. Quechua sureño, no. Dice ahí familia lingüística, no dice dialecto, dice familia lingüística. No es el quechua sureño, es el quechua nada más, ¿ya?
solamente quechua nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, seguimos, solamente era quechua, ¿ya? Luego dice, B, lengua no amerindia con mayor prestigio en el Perú. Lengua no amerindia, ya te dijo la respuesta. ¿Se refiere al castellano? Muy bien, Hugo. Se refiere al castellano, ¿ya? ¿Dónde es el castellano? Castellano. Siguiente, dice, familia andina que incluye a las lenguas aymara y cauqui. Se refiere incluye al aymara y al cauqui. Se refiere a ver qué pusieron ahí, familia lingüística que se refiere a las lenguas aymara y cauqui. Ah, me salté la C, a ver, me salté la C. Ah, tienes razón. La C, lengua amerindia más hablada de la región amazónica. Ajá, tienes razón. A ver, lengua amerindia más hablada de la región amazónica, ¿qué pusieron ahí? En la C, lengua amerindia más hablada de la región amazónica. La región amazónica, mira, ve acá está. Se refiere al Ashaninka, ¿ya? Al Ashaninka. Luego dice, en la letra D, ya lo hicimos, letra E, lengua más importante. Ajá, listo, correcto. En la letra D, dedito, familia andina que incluye las lenguas aymara y cauqui, se refiere al Aru, ¿ya? Aru. Luego dice, lengua más importante de América del Sur, luego del quechua y el guaraní. ¿Se refiere al? ¿Qué pusieron en la letra E? ¿Con qué relacionaron? Con el aymara, correcto, muy bien, Hugo. El aymara entonces, letra F, lengua andina que se habla en Yauyus, provincia de Lima. A ver qué pusieron ahí, con qué relacionaron. En Yauyus, provincia de Lima. ¿Se refiere al? Usted que tiene el cuadrito debe revisar. Lengua andina que se habla en Yauyus, provincia de Lima. Al Cauqui, correcto. ¿Sí? Letra G, variedad del quechua con más expansión y mayor porcentaje de hablantes. A ver, ¿a qué variedad del quechua se refiere? Al quechua norteño, al quechua central, al quechua sureño. Muy bien, quechua sureño entonces. Va muy bien ahí, Freddy. Quechua sureño entonces, Hugo, muy bien. Siguiente dice, H. Lenguas amerindias de la zona amazónica. Lenguas amerindias de la zona amazónica. Se refiere a, creo que ahí se ve, ¿no? Lenguas amerindias de la zona amazónica. Está claro ahí, está sobresaliente, ahí te está ahí gritando yo, dice, ¿no? A ver, se refiere entonces al Guambisa, al Aguaruna y al Shipibo. ¿Ya? Guambisa, Aguaruna y Shipibo, lenguas amerindias de la zona amazónica. Letra I, países donde se habla la variedad del quechua. Donde se habla la variedad del quechua. Muy bien, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y Brasil. Muy bien, correcto. A ver, seguimos. Muy bien, Fred. A ver, luego dice, países donde se habla la variedad del quechua, ya está. Letra J. Familia lingüística que engloba las lenguas castellano-francés se refiere a la que queda, ¿no? La que queda es la familia romance, ¿ya? Al romance. ¿Listo? Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente página. A ver, número 4. A ver, un momentito, número 4. 1, 2. Uy, se pasó. Número 4 entonces, dice, número 1. Con respecto a la realidad lingüística del Perú, no es el mes. A ver, ¿qué me manda el profesor? Aquí. A ver, número 4 entonces, dice, corre, no, dice, señale la alternativa conceptualmente correcta. Señale la alternativa conceptualmente correcta. ¿Ya? Conceptualmente correcta. ¿Qué marcaron en la número 4? Dice, las lenguas andinas carecen de gramática. Las lenguas amerindias tienen dialectos. C, el castellano es el único idioma en el Perú. Todos los idiomas peruanos son ágrafos. ¿Qué letra marcaron en la número 4? A ver, dice, las lenguas andinas carecen de gramática. Si bien es cierto, ya muchas de ellas no tienen gramática, se le ha creado una gramática a partir del español o castellano. Pero bueno, en ese sentido, sí poseen una gramática, ¿ya? Ahora, en la letra B, las lenguas amerindias tienen dialectos. Las lenguas amerindias tienen dialectos.
A excepción del quechua, las demás lenguas no conoce, perdón, este, el quechua, el aymara y otras lenguas tienen dialectos, no todos, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacerle caso porque la letra C, el castellano, es el único idioma en el Perú. Eso es falso de toda falsedad. ¿Todos los idiomas peruanos son ágrafos? No. ¿Ya? Entonces, solamente tengo la letra B. ¿Ya? Número 4, B. Besito entonces, número 4. Número 5, 5. Ah, el 3, pero ya lo hicimos, fue la 3 hubo. Lo hicimos cuando terminé de explicarte el tema en la primera parte. Claro. Sí lo hicimos, ¿ya ves? A ver, número 3 entonces. Lea el siguiente enunciado. Escucha bien. Mi abuelo, oriundo de Cajamarca, sin darse cuenta ayer, se sentó en una silla que tenía una de las patas deteriorada y me dijo, apúrate, hija, que me caigo, busca algo para tangar esta silla. En la expresión usada por el abuelo, el término tangar indica un uso figurativo, connotativo, imperativo o dialectal. A ver, ¿qué marcaron en la número 3? 3, perdón, 5 sería. En la número 5. ¿Ah? Tangar es sujetar. ¿Ya? Según el contexto ya te diste cuenta. ¿Ah? Están hablando en la zona de Cajamarca. Suelen usar esta palabra tangar para señalar sujetar algo, fuertemente algo. Entonces es una palabra más del castellano local. Por lo tanto, eh, corresponde al uso dialectal. ¿No? Es un dialecto. A ver, número 6. Elija la alternativa que mejor interprete el hecho sociolingüístico que ocurre cuando algunos hablantes del castellano en Perú emiten frases como llama al churre y vino una su ahijada. ¿No? A ver, elige la alternativa que mejor interprete el hecho lingüístico. La letra A. Algunos hablantes emplean un castellano subestándar. Podría ser, pero en este caso no están usando palabras mal dichas, mal escritas, sino que le han cambiado, en algunos casos, le han cambiado el orden. Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Los dos casos son ejemplos de un castellano aberrante? No, nada que ver. ¿El castellano peruano está evolucionando en otra lengua? Tampoco. En el Perú existen diferentes variedades del castellano. ¿Ya? Esa es la respuesta. Dedito entonces, número 6, número 7. Muy bien, Iván. A ver, señale la opción incorrecta con respecto al multilingüismo en el Perú. ¿Ya? Multilingüismo. Algunas lenguas amazónicas tienen pocos hablantes. Incorrecta te pido. ¿Ya? Algunas lenguas amazónicas tienen pocos hablantes. Sí, es cierto. Algunos tienen menos de 100. El español tiene prestigio social a diferencia del quechua. Sí, pues tiene de prestigio social. En la región Loreto se habla varias lenguas amerindias. Sí, correcto. No se hablan lenguas nativas en el departamento de Lima. No, eso es incorrecto. ¿Ya? Dedito entonces, Iván, está muy bien. Dedito. ¿Ya? A ver, seguimos. Siguiente. Vamos a ver. Número 8. En la número 8 dice lo siguiente. Indique los enunciados correctos con respecto a la realidad lingüística del Perú. Indique los enunciados correctos con respecto a la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? A ver, ¿qué pusieron acá? Lingüísticamente el castellano limeño es prestigioso. Lingüísticamente no. Socialmente tal vez, pero lingüísticamente no. Ya tienes la primera falla, el primer falso. 2. El español del Perú se expresa por el fenómeno del ceseo. Sí, pues el español del Perú no pronuncia la Z, sino pronuncia S nada más. Si eso es correcto. 3. El yeísmo solo aparece en el departamento de Lima. No. En otros departamentos también, en lugar de pronunciar el fonema L, dicen Y. ¿Ya? En la número 4. ¿Se habla quechua en la zona amazónica de Pastaza? Sí. 5. Algunas lenguas amerindias están en peligro de extinción. Correcto, como el jacari, ¿no? Muy bien, entonces la alternativa sería avioncito. Muy bien, Anthony. Avioncito entonces para la número 8, número 9. El quechua y el aymara son lenguas maternas respectivamente en Tacna y Cusco, en Ayacucho y Puno, en Lima y Tacna o en Puno y Cusco. Muy bien, correcto, Valentino. Y la letra B, Ayacucho y Puno. Recuerda que el quechua sureño sobre todo es en Ayacucho y el aymara en el altiplano, en Puno. Es correcto, muy bien, Freddy. Letra B entonces. Número 10. Señale la afirmación correcta acerca del castellano del Perú.
El ceseo supone preservar el contraste o la diferencia entre Z y S, no, al contrario, la confunde. La homonimia es el resultado del ceseo y el yeísmo. Puede ser, cuando yo digo llama del animal, también digo llama del fuego. Entonces, o de pronto, se suele confundir, ¿no? Justamente porque pronunciamos la Z como S y la Y o la doble L como Y. A ver, la C. El ceseo implica una infracción al dialecto estándar. El ceseo implica una infracción al dialecto estándar. No, porque en el dialecto estándar nosotros usamos igual el ceseo. ¿Sí? En los colegios se usa el ceseo, los profesores usan el ceseo, muchos profesionales usan el ceseo. Así es que todavía no encontramos la correcta. ¿El yeísmo se concretiza solo en la zona costeña? No. ¿Ya? El yeísmo se concretiza solo en la zona costeña. Entonces, me pide, señale la afirmación correcta acerca del castellano del Perú. ¿Ya? Ya lo vio, ¿no? La letra B entonces. Besito para la número 10, número 11. Seleccione la opción donde aparecen solo nombres de países que históricamente forman parte del área dialectal quechua. A ver, el quechua, ¿se habla en Bolivia, en Venezuela también? ¿Decía la información? No, ¿no? En Venezuela se habla el quechua, acá también la mano. Chile, Bolivia, Colombia. Ah, sí, y esa es la respuesta. Chile, Bolivia y Colombia. ¿Ah? C, entonces, corazoncito para la número 11. Número 12. Elija la opción que presenta una serie de lenguas amazónicas. A ver qué marcaron ahí, número 12. Ustedes tienen el cuadrito. Número 12. Opción que presenta una serie de lenguas amazónicas. A ver qué pusieron en la letra B. Yaminagua, Guajún, Aymara. Amazónicas. ¿Ya? El Aymara no es amazónico. La C. Chamicuro, Shipibo y Culina. Correcto, esa es. ¿Ya? Corazoncito entonces para la número 12. 12. Seguimos, número 13. Número 13 dice, a ver, 13. Si se tiene en cuenta la afiliación lingüística que concierne a las lenguas amazónicas, señale la lengua que continúa la serie. Fíjate, dice, señala la lengua que continúa la serie. Tengo el Ashaninka, el Shamicuro, el Nomatsigenga. Dime ahora, ¿qué lengua prosigue? Según tu cuadrito. ¿Qué lengua continúa? Usted que tiene el cuadrito ahí. A ver. Ahí me dice la C, el Omagua. ¿Están de acuerdo? Mira bien tu cuadrito. ¿Ya? Mira, a ver, aquí está el cuadrito. 5. Mira, a ver. Aquí está, Ashaninka. Luego dice, Chamicuro creo, ¿no? Se salteó uno. Luego dice Matsigenga, se salteó otro. ¿Ya? Luego dice no Matsigenga. Y así. Luego tengo el Yanés, etc. A ver, vamos a ver entonces qué continúa. A ver, la serie. Díganme ustedes que estuvieron atentos. ¿Qué serie, qué palabra continúa? A ver, no creo que la Guaruna, no creo que el Chipibo. ¿El Omagua continúa? ¿Seguro? Vamos a ver si continúa el Omagua. Ya me hiciste dudar, Fred. Ah, ya. El Omagua. Todos dicen el Omagua. A ver, vamos a ver por qué dicen el Omagua. A ver, dice tu librito. Dice por acá. Ajá. Omagua. Estamos aquí. Ayaninka. Luego viene el Chamicuro. El Machiguenga. Ah, debería ser el Nomatsigenga. ¿Y por qué me salen con Omagua? Mira, ve, serie alterna a Shaninka, Chamikuro, Machigenga. Lo que debería continuar, siguiendo la lógica, sería Nomatsigenga. ¿Sí? Nomatsigenga. No hay ningún Omagua acá. Por lo tanto, vamos a ver qué palabras son similares. De repente han puesto el nombre alterno. A ver, dice la pregunta. No Machigenga, Machigenga. Dedo, correcto. Dedito entonces para la número 13. ¿Ya? Dedito para la número 13. Número 14. Identifica la opción que presenta la lengua amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. ¿Ya? Opción que presenta la lengua amerindia con mayor distribución. Dedito, quechua, muy bien. Correcto, Valentino.
15. El español del Perú presenta rasgos comunes y diferenciadores en otras variedades españolas prehispánicas. Establezca la relación entre ambas columnas, teniendo en cuenta las características del español peruano. A ver, la D también. Vamos a ver. Juana todavía está media dubitativa, no es media, es medio. Por lo tanto, aquí ha fallado el adverbio. ¿Ya? Ha fallado el adverbio. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Parece que hasta ahí va bien. Su papá de mi amigo está hospitalizado. Doble posesivo, C. Ah, ya ve. Doble posesivo, no es la D. Doble posesivo. Sigo. Su brillante idea fue muy aplaudido en el aula. Ah, fue muy aplaudida sería, ¿no? La 3 entonces sería discordancia nominal. ¿Ya? Y la 4 sería, eh, ¿deseas una tacita de cafecito o gaseosita? Diminutivo. Muy bien. 4D. La alternativa sería entonces avioncito, ¿no? Muy bien, avioncito entonces. Hasta ahí corresponde la práctica dirigida, la práctica domiciliaria ya te corresponde a ti, ¿de acuerdo? Muy bien, correcto la letra. Hasta ahí entonces hemos trabajado lo que corresponde